Ciudades invisibles. Si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? La barra de la bolsa, ¿dónde fue? 4 años hacen ya que los vecinos de Rambla Sur han decidido unirse y luchar porque la Rambla siga siendo patrimonio de todas y todos. Hubo varios intentos, varios proyectos de que la Rambla, vamos a decirlo así, duro y puro, que la Rambla sea privatizada, porque en realidad cuando vos pones un puerto, como en algún momento se quiso poner, el puerto va a ser de acceso solamente para quienes tienen la posibilidad de viajar y no de todos y todas quienes quieran pasear por nuestra hermosa Rambla Sur. Ramiro Rodríguez Barilari es uno de los vecinos de la Rambla Sur que ha estado vinculado a todo esto. Ya lo hemos tenido en Ciudades Invisibles, ya ha estado con nosotros alguna vez hablando de este tema que pensamos que ya estaba, que ya no teníamos que seguir hablando de esto. El Ábrete Maguá, me acuerdo de aquella actividad que se hizo donde los vecinos se abrazaron a la Rambla, a lo largo de la Rambla Sur, y otras actividades pidiendo que se abran los terrenos contiguos al dique Maguá. Y hoy estamos a 4 años y bueno, tenemos algunas reflexiones sobre eso. Ramiro Rodríguez Barilari, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Fernanda y Diego, muchas gracias por la invitación. Bien, como tú decías, estamos cumpliendo 4 años en la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, y bueno, y por esa razón nos vamos a encontrar el próximo sábado, sábado 6 de agosto, de 14 a 17 horas, para seguir abrazando la Rambla, para seguir justamente trabajando en favor de más y mejor espacio público, que ha sido nuestra consigna a lo largo del tiempo. Es decir, el grupo se constituyó en oposición a un proyecto privatizador que tornaba ese territorio exclusivo, como tú bien mencionabas, y que además atentaba contra justamente una característica de la ciudad de Montevideo y de muchas partes del territorio uruguayo, que es que la costa sea pública. La Rambla, como tal, es un proyecto de los años 20 y 30 que justamente se constituyó como un paseo democrático, y nos interesa preservar esa condición. La Rambla, además, no solamente es de la gente que habita el barrio, sino de montevideanos y montevideanas, y también de carácter nacional. Por lo tanto, nos constituimos en el año 2018 en contra de la venta del predio Maguá, en contra de la instalación de un puerto fluvio marítimo, es decir, para buquebús, y en contra de un hotel 5 estrellas y un shopping. Bien, en aquel momento, en función del trabajo de la sociedad civil organizada a través de Por la Rambla Sur y a través de otras organizaciones, fue que en ese trabajo con organizaciones sociales y políticas se logró defender el espacio. Se logró que el gobierno del Frente Amplio retirara el proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara de Senadores y que no se votara en la Cámara de Diputados, y de ese modo frenar esto que entendíamos tan poco pertinente. A fines de 2018, la entonces ministra de Industria, ministerio que es propietario del bien, definió profundizar justamente en este tema, en esa escucha que había tenido el gobierno nacional en relación a la inquietud de la sociedad civil, y llamó un concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas para el lugar. Es decir, un modo de problematizar el tema, un modo de incluir a más gente, a estudios de arquitectura, a urbanistas, a antropólogos, para justamente tratar de entender más las características del lugar. Y para ello se convocó a una encuesta web
para que los vecinos, en el concepto general, en la característica de ser vecino de la ciudad de Montevideo, expresaran cuáles eran los destinos deseables para el lugar y cuáles los que no se deseaban. Justamente se corroboró esa idea del carácter público, inclusivo, para actividades deportivas, culturales, recreativas, sociales, y la oposición a la instalación de un puerto, de un shopping o de un hotel 5 estrellas. Bien, a partir de esos insumos, de esos elementos, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo redactó unas bases de un concurso del que participaron más de 50 estudios y del que creo que solamente uno incluyó un puerto. Bien, después eso no se continuó, es decir, ese llamado que hizo Carolina Cose, ese concurso que Carolina Cose inició, que luego le siguió el entonces ministro Monsecchi, no pasó a más. Es decir, se exhibieron los resultados, se hizo la actividad Abre Magua, esa que tú mencionabas, presentada por el decano de la Facultad de Arquitectura, por el entonces intendente de Montevideo, Di Candia, y por el propio Monsecchi, pero luego no se avanzó. Entonces quedó en una actividad, digamos, con cierto grado de frustración respecto de las expectativas generadas a nivel social. Bueno, hubo cambio de gobierno, y ahora, hagamos un paréntesis en relación a la pandemia, pero ahora, bueno, surge esta iniciativa de la empresa Verques, que no supone la venta del sitio, pero sí la concesión por una cantidad importante de años y la instalación allí de un puerto fluvio-marítimo en principio, para una segunda etapa, tal vez la instalación de una terminal de cruceros. Es importante cuando se habla de terminal, que parece que se minimizara el asunto. Terminal quiere decir puerto, ¿no? Una terminal portuaria es lo mismo que un puerto. Y bueno, nos preocupa que también ese espacio sería gestionado también por el grupo de Urnequian, que es el que maneja los aeropuertos del Uruguay y de varios países de América Latina. Es decir, que tendríamos un monopolio del tránsito de pasajeros portuario y aeroportuario. Hago un paréntesis porque creo que estoy extendiéndome mucho, entonces si querés hacer, no, si te estamos escuchando atentamente, Ramiro, y nos gusta que sigas relatándonos porque hay mucha gente que todas estas peripecias no las conoce, así que bien. Seguí nomás. Bien, bueno, ahora entonces tenemos en esta nueva escena, a partir de la iniciativa de la empresa Verques, tenemos esta propuesta que fue aceptada por el Poder Ejecutivo y que cuenta con un aval, un visto bueno de la Intendencia de Montevideo, algo que no entendemos porque justamente es un cambio de actitud respecto de lo expresado y de lo actuado por la entonces ministra Cose. Por lo tanto ahí hay un cambio de postura que nos preocupa, y porque básicamente no hay ningún estudio que dé como diagnóstico que hay que sacar el puerto de la bahía. Ese es el punto uno. Se habla de que el puerto necesita más espacio, pero también hay temas de calado, es decir, que cuál sería el uso que se le daría al área que liberaría, por ejemplo, buquebús o los cruceros, en el caso en el que se liberaran esos muelles. Un punto uno, es decir, no es posible hacer un estudio que defina si en el caso de tener que moverse de los emplazamientos actuales no pueden hacerlo dentro del recinto de la bahía, punto uno. En el caso en que hubiera que sacar las terminales portuarias, los puertos de pasajeros del recinto de la bahía, la ciudad de Montevideo no se merecería que sus autoridades hicieran un estudio serio de la costa para definir cuál es el lugar que provocaría una menor incidencia a nivel urbano, costero y urbano. ¿Será que vamos a seguir actuando como en el tiempo de Magua o en los tiempos de Piria, donde llegaba el empresario y se establecía donde entendía que le servía? ¿No tenemos como sociedad
un desarrollo que permita un estudio serio en ese sentido? ¿No nos merecemos como sociedad, como un grupo solidario y que debe convivir en armonía, entendiendo o contemplando distintos intereses, pero priorizando los de las mayorías? Bueno, esas son las reflexiones que entendemos pertinentes en este momento. Nosotros nos hemos estado reuniendo, como hicimos en la campaña realizada en 2018 y también en actividades realizadas a lo largo del tiempo, particularmente en 2020, cuando la ley de presupuesto. Bien, y estamos ahora reuniéndonos, por ejemplo, con autoridades de la Intendencia de Montevideo, que lo hicimos en muy buenos términos, comprendiendo en esa reunión de la Asamblea por la Rambla Sur con las autoridades departamentales, como los directores Orelloni, Graña, Ferreri, entre otros. Entendimos nuestras discrepancias, entendemos que estamos posicionados en lugares distintos, que pensamos en relación al espacio público cosas diferentes. Como digo, la reunión fue en muy buenos términos y nos comprometimos ambas partes a seguir en contacto. Ramiro, nos vino muy bien este repaso que hacías, Sí. histórico, porque es un tema que tiene muchas aristas, que además, digamos, por lo extendido que se ha dado en el tiempo, la gente un poco seguramente se perdió desde que allá por 2018 comenzaron todas estas conversaciones y tuvo tantas idas y vueltas que claro, quien no está en la zona, quien no está pendiente del tema específicamente, es muy probable que a veces pierda un poco el hilo de qué fue lo que sucedió todos estos años, así que nos vino muy bien este encuadre inicial que nos hiciste. Y además, un poco ya mirándolo en perspectiva de lo que está sucediendo ahora, creo que es importante remarcar que, bueno, este es un problema que es muy complejo porque tiene como muchas dimensiones para poder abordar, ¿no? Y que es justamente lo difícil es poder hacer encajar cada una de ellas. Por un lado está la dimensión ambiental, ¿no? Que es una preocupación con respecto a cuál va a ser el impacto que tenga lo que sea que se instale en la zona del dique Magua. Después está la cuestión justamente de la circulación pública, del uso del espacio público, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas que tenemos hoy en día un espacio que es de la Rambla, que es público, que es de acceso libre y que se podría llegar a ver comprometido. Y después hay una tercera dimensión también relevante, que es la cuestión justamente de la explotación económica, de quién, en manos de quién quedaría eso, y para quiénes sería el fruto justamente de los ingresos que eso genere. Si sería público-privado, si fuera exclusivamente privado. Todas esas cuestiones tan complejas son las que se tienen que resolver y que se está intentando empezar a resolver ahora con estas conversaciones que vos nos marcabas, ¿verdad? Sí, en el planteo que decís tú, Diego, por ejemplo, surge que la empresa proponente solicita altura, y entonces el negocio, para que se le complete el negocio a la empresa, solicita construir en altura en el viejo gasómetro y en otros puntos de la ciudad a definir por la Intendencia de Montevideo, en predios que serían o bien cedidos por el gobierno nacional o por el gobierno departamental, o incluso cuando fueran privados. Nos preocupa que la planificación no esté antes, es decir, que se vaya, lo mismo que decía, en la misma línea de lo que les expresaba antes, que se vaya a adecuar la normativa a el requerimiento del empresario, para que al empresario le funcione el negocio. Justamente en estos encuentros que hablábamos, que tuvimos por ejemplo con las autoridades de la Intendencia, o luego con la alcaldesa Silvana Pisano, alcaldesa del municipio B, que tuvimos la semana pasada, y así nos seguiremos reuniendo. La alcaldesa el otro día expresaba, esto no es que surja de una necesidad en relación al puerto, sino que surge de un empresario que hace una propuesta, ¿no? Surge de ahí.
Entonces, no parece muy sano, tener un puerto en un lugar que no está pensado para eso, que la ciudad no ha pensado en instalar un puerto de pasajeros allí. Imaginemos que están los barcos de buquebús y también los cruceros que miden 2 cuadras, la polución que supone todo eso, el impacto vial, el impacto ambiental en general, el impacto social, el cambio del valor de la tierra, los negocios asociados a nivel inmobiliario, es decir, un impacto vehicular importante, los proveedores, los pasajeros que ingresan y salen de esa terminal, la coexistencia entonces con una rambla que se verá seriamente afectada, siendo un espacio, un paseo, se vería afectado seriamente, un espacio que entendemos que tiene una vocación de espacio público, que solamente puede ser un parque, un balcón sobre la costa, y que será en cambio un espacio invadido por esa terminal. Pero entonces, retomando un poco tu pregunta, Diego, bueno, por ejemplo, se cruza entonces otro interés más, otra incidencia sobre la ciudad, que es la intrusión, digamos, la inclusión dentro de la malla urbana de edificios en altura que no estaban previstos. Entonces, ¿nos merecemos eso nuevamente? ¿Nos merecemos? ¿No deberíamos sentirnos protegidos por la autoridad departamental en ese sentido? Entonces, nos preocupa el modo de operar, nos preocupa, llamamos justamente con todo respeto, en esa reunión que tuvimos, y lo hago también ahora, a una reflexión de las autoridades departamentales en relación a los modos de cuidar a la ciudadanía. Así como hubo una oposición indudable a la isla, una oposición absoluta, neta, no demorada, a un proyecto que, claro, que como hemos mencionado antes en algunas oportunidades, comparada a la isla con el puerto Mauá, es como un obelisco comparar con un alfiler, porque lo otro es un divague, lo que habitualmente decimos un bolazo, ¿sí? En el que la danza de los millones de dólares torna además todo más complicado. El argumento de el trabajo que supone, ¿no? Las fuentes laborales, que siempre serán un argumento como prácticamente irrefutable en países como los nuestros. Pero bueno, si nos olvidamos de la isla y pensamos en cada uno de los proyectos por separado, cada uno tiene su escala. Y la escala del caso Mauá es importante. Es sacar de la bahía el puerto fluvial-marítimo y de cruceros, es ampliar el puerto sobre la costa, es decir, el puerto ha sido en los últimos por lo menos 25 años una suerte de entidad ingobernable donde los contenedores antes se estimaban de a 2 y ahora van de a 7. Han cambiado la relación de la ciudad vieja con la costa de la bahía, han hecho desaparecer la bahía de las bocacalles de la ciudad vieja, aquellas imágenes que tenemos del taller Torres García, de Torres García y sus alumnos, sobre esos barcos que se nos aparecían en el horizonte de la bahía, de la ciudad vieja, algo tan característico, y se han transformado en una muralla, en la nueva muralla, ya no de aquella colonia, sino de otra. Bueno, eso realmente es preocupante y pensamos que un espigón en Mauá, a 1.200 metros del espigón de la escollera Sarandí, son potencialmente el cobijo de un nuevo muelle de contenedores en la Rambla Sur. Es decir, que ese puerto ingobernable exceda el límite de la calle Sarandí, en su límite digamos, y con el tiempo, con esta lógica de los hechos y de la productividad, terminemos teniendo contenedores, inhibiendo también las visuales a el río abierto, a la Rambla Sur. Por lo tanto, resultan las preocupaciones en varios aspectos. Resulta importante pensar que la bahía, que es de orden nacional, es decir, es una jurisdicción nacional, en el caso de retirar el puerto
de la Bahía, justamente el gobierno nacional, le endosa un problema a la ciudad de Montevideo. Son, en este momento, de signo distinto ambas organizaciones, digamos, ambas niveles de gobierno. Pero, sin embargo, se aunan criterios en torno a algo que es definitivamente agresivo para con la ciudad desde varios aspectos, como hemos mencionado. Nos preocupa que este tema que hablábamos del monopolio del movimiento marítimo y aéreo, nos preocupa la falta de planificación, es decir, creemos que son temas justamente a discutir, a problematizar, a continuar el trabajo en relación a qué queremos de la ciudad y del espacio público. Conceptos como la pertinencia y la oportunidad son los que nos interrogan hoy acerca de esta propuesta que, si bien no vende, instala fuera de su contexto natural, por decirlo de alguna manera, este destino de uso para un espacio que creemos que tiene que ser parte, ampliarse como parte del espacio público. La Rambla tiene ya casi 100 años, es un espacio de coexistencia, es un espacio en el que la inseguridad tan citada a menudo como argumento de tantas cosas, bueno, no es un tema particularmente en la Rambla. Deberíamos reflexionar en torno justamente a esa idea de un espacio de convivencia en la costa y en la Rambla, ¿no? Deberíamos ver cuál es la receta mágica que tiene esa Rambla, ese espacio de todos y de todas, que hace que en general coexistamos de forma pacífica y no violenta, en tiempos donde, repito, esto se reitera como argumento para cambios radicales. Entonces, llamamos nuevamente, como lo hicimos en 2018, cuando le recordamos al Frente Amplio cuáles eran parte de sus principios, cuáles eran sus bases en relación a los aspectos sociales, por ejemplo, al Frente Amplio en aquel momento, pero también a las autoridades, a los jerarcas y a los políticos y políticas de otras organizaciones. Bueno, a cuál es la importancia de la atención a las demandas de la sociedad civil y al cuidado de las cosas que funcionan bien. Hoy lo reiteramos. Me parece fantástico, Ramiro, me parece terrible todo lo que nos has contado, que nos deja como con la boca abierta. Lo que dijiste de la visión de los barcos pasando desde el taller de Torre García, nunca lo había pensado. Creo que nos hemos acostumbrado a pasar por la Rambla y ver ese millar de contenedores apilados cada vez más altos. Yo no sé si tienen un límite de altura, espero que sí, porque si no seguirán hasta el infinito, y realmente deseamos que esto no siga viniendo hacia nosotros, los que vivimos más hacia este lado. Se van a juntar el sábado y les voy a decir yo la información que tenemos. 4 años por la Rambla Sur en defensa del espacio público. Van a estar artistas invitados que son todos amigos, muy amigos de Ciudades Invisibles: Diego Presa, Fernando Henry, Fernando Benech, desde las 14 horas en la Plaza Argentina frente a los predios de Mauá. Va a haber un encuentro, va a haber charlas informativas, van a estar estos músicos, artistas en vivo, y bueno, como verán, con todo lo que nos ha dicho Ramiro Rodríguez esta mañana, hay mucho para ir a conversar y hay mucho para ir a escuchar e informarse también de lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Fernanda, algo para terminar ese encuentro del sábado a partir de las 14, de 14 a 17. A las 17 vamos a hacer la cadena humana, que es un emblema de esta organización social, de este colectivo, es decir, en defensa de la Rambla, de la costa, del espacio público. Nos damos la mano quienes estemos allí, pues justamente para
para generar esa idea de un trabajo conjunto y de una defensa colectiva de lo público. Así que los esperamos a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. La invitación está hecha. Gracias por estar en Ciudades Invisibles y por siempre traernos este tema también bueno, me olvidé el nombre de la arquitecta que ha estado varias veces con nosotros también. Laura Alemán. Laura Alemán. Ahí va, un beso para Laura, que siempre ha estado ayornándonos en cuanto a cómo va este tema. Gracias por estar en Ciudades Invisibles. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Diego Varela Calzada, ¿le parece que nos vayamos hasta mañana jueves? Nos tenemos que ir, por supuesto, siempre con la promesa de volver mañana jueves de las 9 de la mañana. Un detalle importante, hacerles la invitación a que vayan a nuestro canal de YouTube, que allí van a tener todos los contenidos, pero además darles una primicia, que es que se tienen que suscribir y apretar la campanita, porque si ustedes hacen eso, se van a estar enterando antes que nadie de cuándo se subieron los audios. Es decir, no tienen que estar esperando a que nosotros lo compartamos en Instagram, lo compartamos en Twitter. El video con el audio de las notas de cada programa de Ciudades se subió y automáticamente YouTube les avisa que ya está disponible y pueden volver a escuchar los contenidos que pasaron por acá y además, por supuesto, pasarlos para que otras personas los puedan escuchar. Así que nos buscan en YouTube como Ciudades Invisibles Radio. Sí, muy buena fuente, que hay muchas personas que no nos pueden escuchar en la mañana y que nos escuchan en la noche a través de YouTube, así que bienvenidas, bienvenidos y buenas noches, les digo a ellos. Tal cual que sí. Nosotros ahora ya estamos terminando, pero como todas las mañanas nos vamos a desayunar a Bazar, que además les quiero dejar una nueva recomendación, que son las galletas de coco y dulce de leche. Ayer me comí una de esas y no sabes cómo quedé toda la mañana pensando, como Inés, cuando fue a desayunar, yo me quedé pensando en la galleta de dulce de leche y coco, que está espectacular. Van ahí a Jackson, entre Gonzalo Ramírez y San Salvador, Bazar Café, que los van a atender espectacular con las cosas más ricas. Bueno, sí, yo me voy para ahí ahora, Diego Varela Calzada, sin ninguna duda. Yo soy más de los salados, así que los escones calentitos me encantan. Un gran beso a todos los que nos han escrito y un gran abrazo a todos los que mandan mensajes de amor. Fede Lima, nos vamos. Hasta mañana. Estás escuchando Ciudades Invisibles.